A continuación, seguimos con la demostración de cavidad clase 2. Cuando tenemos lesiones interproximales, vamos a abrir una cavidad que va a constar de un cajón oclusal más una caja proximal. La caja oclusal va a tener conceptos de planimetría igualmente aplicados en las cavidades clase 1. Por lo tanto, bajo las cúspides, tanto palatina como vestibular, vamos a tener convergencia. En la zona del rodete hacia distal vamos a tener divergencia suave hacia oclusal, y en la zona hacia mesial se abre la caja y tendremos allí la planimetría del cajón proximal, que será convergente de cervical a oclusal y visto desde oclusal divergente a proximal. Esa es la planimetría básica de esta cavidad. A continuación vamos a realizar la apertura con una piedra redonda tamaño 0,08. Ahí podemos ver la fresa, la piedra. Hemos realizado una marca del surco principal desde la fosa distal a la fosa mesial que nos va a servir de guía, y vamos a realizar la apertura en las mismas condiciones que una cavidad clase 1, de tal manera que la profundidad que vamos a obtener nos la va a dar aproximadamente el diámetro de la punta activa de la piedra redonda, más o menos una profundidad de 1 milímetro, pudiendo llegar hasta 1,5 milímetros. Esta cavidad debería tener aproximadamente 2 milímetros en profundidad, ¿ya? Y la caja proximal, cuando la terminemos, ¿ya?, va a tener de altura en su pared axial 1 milímetro. Por lo tanto, la caja en total, considerando la altura de la caja oclusal más el milímetro de la caja proximal propiamente tal, va a tener finalmente el cajón desde cervical al borde cabo oclusal 3 milímetros. Ahora realizamos la apertura. Vamos a partir desde la fosa distal comenzamos suavemente a desplazar siguiendo el surco principal hacia la fosa mesial, una rielera que no debería sobrepasar el milímetro en profundidad. Aquí tenemos ya conformada nuestra rielera inicial. Una parte importante dentro de la preparación cavitaria clase 2 es que al abrir el cajón proximal debemos ser extremadamente cuidadosos de evitar pasar a llevar y provocar una acción iatrogénica sobre la cara distal del diente vecino. Por lo tanto, debemos interponer elementos de barrera en la zona proximal. Existen en el mercado elementos como el que vamos a instalar ahora, que es una banda matriz individual Interguard de la Ultraden, que viene adaptada para poder colocarse y no moverse, quedar fija por sí sola sin necesidad de acuñarse, y está confeccionada en un acero de un espesor aproximadamente 0,08 de milímetro, o sea, mucho más grueso que una banda matriz convencional de 0,05. Por lo tanto, soporta de mejor medida toques con la piedra antes de perforarse y permite entregar una protección segura a la zona proximal. No obstante, este producto, que es un producto comercial, tiene un valor importante y significativo. Por lo tanto, para efectos del preclínico, lo que nosotros le solicitamos a los alumnos es la colocación de trozos de banda matriz sujetos con cuña, o bien colocar la matriz montada en un portamatriz sujeto con cuña. Vamos ahora a remover esta banda comercial Interguard. La maniobra de protección de la zona interproximal que van a realizar los alumnos en el preclínico es por medio de una banda seccionada, una banda matriz,
la cual colocaremos previo acuñamiento en la zona proximal para permitir una separación dentaria de tal manera de introducir con mayor facilidad el trozo de banda matriz. Una vez que está pasada la matriz, retiramos la cuña y nuevamente la volvemos a introducir en una posición un poquito más alta para que quede fija. De esta manera estamos listos para poder trabajar en la confección de la caja proximal. Ahí podemos ver cómo está colocada la banda de protección. Esto es fundamental para proteger y evitar cualquier tipo de muesca o pequeño picotón que podamos realizar en la zona proximal, que es una de las causas después de caries prácticamente más importantes en cuanto a la etiología de las lesiones proximales. Son las pequeñas muescas que podemos dejar en caras proximales de dientes vecinos cuando estamos preparando cajones proximales. A continuación, y una vez realizada la apertura con la piedra redonda diamantada, vamos a proceder a la conformación inicial de la caja oclusal, y en la zona proximal debemos generar las condiciones con esta conformación para que se pueda realizar una correcta apertura en este sector de la caja proximal. Un detalle importante resulta ser que la matriz que colocamos para protección de la zona proximal, en el caso de este modelo, esta boca de fantoma, al no tener encía, normalmente es preferible utilizar una banda matriz de 7 milímetros en vez de una de 5, ya que esta matriz llega mucho más abajo en la zona cervical y nos permite de mejor forma y de manera más fácil poder instalar la cuña. Vamos nuevamente a preacuñar para provocar la separación. Comenzamos a introducir la banda matriz, retiramos la cuña y ahora la bajamos, y como les explicaba, al ser más larga toma contacto en la zona más cervical y de manera más segura la cuña logra fijarla en posición. Y en este caso, una vez más, esto en boca a veces es más complicado de realizar. Al no haber papila, podemos colocar una segunda cuña para garantizar que va a quedar fija durante el proceso del tallado en la confección de la caja proximal. Durante la conformación debemos procurar con nuestra piedra formar los dos arcos, el arco sobre la cúspide palatina y el arco sobre la cúspide vestibular, para lo cual manifestamos en la zona del rodete distal la forma o conformación, mejor dicho, de la cola de paloma. De esa manera comenzamos a esbozar ya incipientemente la formación de los dos arcos. Debemos comenzar también a determinar la profundidad de nuestro piso cavitario. En estos momentos estamos trabajando casi a 1,5 milímetros, que es una buena profundidad inicial de conformación antes de realizar la apertura de la caja en proximal. En la zona proximal comenzamos a adelgazar suavemente la pared
sin generar ninguna profundización. Estamos saliendo a aproximar a la misma altura del piso cavitario oclusal. Continuamos adelgazando la pared proximal con una profundidad igual en la zona del futuro cajón que en el resto de la preparación, hasta que rompemos la zona proximal. Es muy importante no generar aún la profundización del cajón proximal. Ahí se ha producido ya la apertura proximal y tenemos la comunicación de la caja oclusal con la zona proximal con un piso aproximadamente a la misma altura. Hemos realizado un cambio de la piedra una vez que descontactamos la zona proximal y hemos hecho la apertura en el rodete a una piedra redonda con la cual vamos a realizar la profundización de la caja proximal. Esta profundización no debe exceder el milímetro de profundidad. Una vez que tenemos una profundización inicial, cambiamos a una piedra cilíndrica 008 para comenzar a conformar incipientemente ya este cajón. Tratando de generar la divergencia aproximal y la convergencia de la caja oclusal. Siempre marcando los diedros y la continuación de nuestro piso y la pared de la caja oclusal hacia proximal. Hemos avanzado en la terminación de la caja proximal y estamos dando los últimos toques a la terminación de paredes de la caja oclusal con suaves toques, marcando la convergencia oclusal bajo ambas cúspides, divergencia aproximal en la zona del rodete, convergencia de la pared palatina del cajón, convergencia de la pared vestibular del cajón. Y en este momento vamos a hacer un comentario respecto de la inclinación de la pared axial en nuestro cajón. Vamos a marcar los vértices cuspídeos tratando de generar una línea imaginaria que una ambos vértices. La pared axial no debe ser paralela a esta línea que une ambos vértices, sino que nuestra pared axial, en la medida de lo posible, debe ser paralela a la cara proximal. En vez de llevar esta angulación, debe llevar esta angulación. Eso es importante a la hora de determinar la caja. Una vez que terminemos la preparación, vamos a retirar el diente para poder explicar y verificar algunos aspectos de planimetría en cuanto a la convergencia bajo las cúspides, divergencia en zona de rodete, pared axial, como les digo, paralela a la cara proximal, el piso en cuanto a las dimensiones, el ancho del piso cervical debe ser de 1 milímetro, la profundidad desde ese piso hasta el borde cabo debe ser de 3 milímetros aproximadamente, el piso de nuestra caja oclusal debe ser aproximadamente de 2 milímetros, el ancho en la zona de la cola de paloma
debe ser aproximadamente de 2 milímetros. El ancho en la zona proximal de la divergencia proximal puede llegar a los 3 milímetros, como se ve en el ejemplo. Hemos cambiado, para dar la terminación final, a una piedra diamantada cilíndrica de grano 0,10, con lo cual hacemos finalmente los últimos toques a nuestras paredes. De esta forma estamos dando por concluida la preparación, faltándonos solamente un detalle, que es el ángulo axiopulpar. En este tipo de preparaciones debe tener un bisel en 45 grados, un bisel plano. En algunos textos se habla de un redondeo del ángulo. La verdad es que es difícil poder redondear el ángulo, ya que deberíamos generar este movimiento con una piedra o fresa. Por lo tanto hablamos de un bisel, porque el bisel es plano, se pasa en este sentido. El bisel es plano en 45 grados y se debe realizar con una troncocónica tamaño 0,08. Antes de tallar el bisel en el ángulo axiopulpar, vamos a remover nuestra protección proximal, retirando primero las cuñas y posteriormente la banda. Ahora tenemos una panorámica de la cavidad. Hemos cambiado la piedra a una troncocónica tamaño 0,08, que aquí presento, con la cual vamos a recorrer suavemente un par de veces el borde de este ángulo para proceder a su bisel. Nos colocamos en posición y realizamos el movimiento. De esta manera hemos concluido la confección y tallado del bisel del ángulo axiopulpar y nuestra cavidad. Vamos a retirar la pieza 5 para que puedan apreciar de mejor forma los aspectos planimétricos, y vamos a hacer unos comentarios respecto de ello. Al finalizar, vamos a repasar algunos aspectos de la planimetría básica de una cavidad clase 2 para amalgama, formada por nuestra caja oclusal y nuestro cajón proximal. En la caja oclusal, recordamos, debemos, bajo la cúspide palatina y vestibular, generar convergencia a-oclusal 6 a 12 grados. En el fondo, nuestro rodete, divergencia a-oclusal. Piso plano de 2 milímetros de profundidad. En la caja proximal debemos tener convergencia a-oclusal tanto de nuestra pared palatina como de nuestra pared vestibular. El ancho de nuestro piso debe ser de 1 milímetro. La altura de nuestra pared axial debe ser aproximadamente de 1 milímetro. Aquí podemos ver el bisel suave en 45 grados del ángulo axiopulpar. Eso puede entorpecer en parte la precisión de la medición de este milímetro de la pared axial, pero esta pared debe medir 1 milímetro. Finalmente, un detalle no menos importante, siempre el istmo de nuestra cavidad debe estar desplazado y no coincidir con el ángulo axiopulpar para evitar posibles fracturas. Lo mismo, la confección de nuestro bisel evita la acumulación y formación de tensiones del material restaurador, la amalgama, en esta zona, por lo tanto también es preventivo de fracturas. De esta manera damos por concluida la preparación cavitaria y ahora nos vamos a disponer a preparar el material
y el instrumental para la restauración de esta cavidad clase 2.